Son cachos de pez. Pues sí. Mira, aquí, mira, aquí, mira. Ve, todo esto es pienso. Todo pienso. La tengo llena de olor a mierda. Esto es mierda. Vimos una zona de la desembocadura de los vertidos de la piscifactoría de Quilmas, donde se ve la gran cantidad de pienso, parece que lo hubieran echado a paladas, ¿no? Son granos de distintos diámetros. Hay unos muy grandes y otros más pequeños, eso debe ser. ¿Esta situación repítese muy a menudo? Sí, esto es a diario, ¿no? Lo que pasa es que el sábado fue ya el escándalo de todo esto, porque fue cuando más cantidad de piensos quedaron acumulados ahí. El sábado a las 10:30 de la mañana. Así está documentado, así quedó documentado en la denuncia del Seprona. La ampliación de la piscifactoría quedaría justo en el centro de todo el conjunto del LIC Carnota Montepindo. Afectaría lo que es el monumento natural del Montepindo, la Moa, Castillo San Xurxo, la parte del puerto de Quilmas, ¿no? La Lubeira, y afectaría también enfrente tenemos a Cabo Fisterra, que sería toda la zona afectada por la Y ampliación. Quilmas se quedaría sin terras de labradío. A reserva natural de Quilmas de terras de labradío e de produción agrícola sería cero, porque quedaríamos sin nada, nin para poñer un xardín. E fan unha reserva mariña en donde? En Lira? Si a reserva mariña. Fantástica. Quilmas estános fastidiando, roubándonos a precio de saldo as reservas naturais que temos para desarrollar a nosa economía no futuro. Estános quitando as terras de labradío, contaminándonos o mar e contaminándonos os acuíferos. Estános destrozando o esencial do ser humano, a dignidade.